Bienvenidos a nuestro programa de Reflexiones para la Vida. En los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y más si nos acompañamos con un versículo de la palabra. La Biblia es la revelación de Dios que se manifiesta por medio de un autor sagrado que nos habla. Dios habla al hombre para que el hombre le responda a Dios. Nada más que tiene que ser con sentido. Aquí estamos, su servidor y amigo Padre Chuy y Esteban atrás de cámara y todo el equipo de comunicación de la diócesis de Tehuantepec para servirlos a ustedes. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida. Ya regresamos, su servidor y amigo Padre Jesús, con mucho cariño en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte. Queremos que con la ayuda de Dios salgas adelante. ¿Qué es lo que tiene sentido en nuestra vida? Últimamente estamos sobresaturados de muchas palabras y también de acciones sin sentido. Entonces tendríamos que preguntarnos si lo que hacemos tiene sentido. El dicho que vamos a reflexionar esta mañana es aquel que a veces es duro al oírlo, pero es cierto. A palabras necias, oídos sordos. Pero claro, en la boca cerrada no entran moscas, dice otro dicho. A veces hay que saber decir las cosas, hay que saber escuchar, hay que saber reaccionar correctamente ante lo que oímos y pensar bien lo que decimos. Antes de decirlo, Jesucristo dirá, y lo meditaremos en el siguiente versículo, que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Obviamente que pues cada uno tiene determinada información. Cada uno sabe lo que sabe, parece redundancia, pero así es. Pero en base a lo que sabes, pues ten cuidado con lo que dices porque las palabras tienen eco, también otro dicho que dicen en mi pueblo. Las palabras rebotan, entonces de acuerdo a lo que tú dices, eso se te va a regresar. Obviamente que pues todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Pero tenemos la obligación de corregirnos en caso de que hayas dicho algo o hecho algo que no es correcto. Por eso hay que escuchar también, analizar con la mente y el corazón. Con la mente fríamente y con el corazón con comprensión. Es muy importante en medio de un mundo donde estamos sobresaturados de palabras, de imágenes, de ruidos. Apartarnos un poquito, dice el Papa Francisco, hasta apagar un poquito el celular o los juegos, apartarnos a reflexionar, a hacer discernimiento. En Christus Vivit, el Papa Francisco en esta exhortación apostólica sobre el mensaje a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, pero tenemos que tener el espíritu de Jesús, un espíritu joven. Hay que hacer discernimiento. El Concilio Vaticano II nos hablaba allá por el 1964-65 sobre el discernimiento de los espíritus, como dice también en la Biblia el apóstol San Pablo, el discernimiento para poder elegir la palabra correcta, para poder guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, el pensamiento y el deseo correcto, para poder después realizar el hecho correcto y vivir correctamente. Obviamente que toda esta agitación, esta esquizofrenia vocacional, esta esquizofrenia existencial, dice el Papa, que de repente nos puede atrapar, digo una cosa y hago otra cosa. Entonces, esto pues nos puede llevar a la locura, aparentar una cosa y ser otra. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Ya habíamos hablado de este dicho, ¿no? Dime qué piensas y te diré quién eres. Dime cómo vives y te diré quién eres. Y así lo podemos aplicar a muchas cosas, ¿no? Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Pero claro, también hay otro dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero bueno, cada uno tiene que analizarse
de acuerdo a la historia personal, familiar, dónde fuiste, dónde te educaron, dónde y cómo aprendiste. ¿Qué ideología tienes? ¿Qué principios sigues? ¿Qué valores tienes? En base a eso, bueno, pues tienes que vivir coherentemente. Claro que también hay otra cosa que es fundamental en la vida. Dios nos dio esta herramienta para oír, ¿no? Los oídos. El tímpano cuando suena, pues tienes que captar y analizar. Si es cosa buena, pues guárdala en tu corazón. Escúchala, analízala, compréndela, hazla tuya, vívela. Claro, si son palabras necias las que escuchas o las que dices, entonces, si las escuchas y no te sirven, bueno, pues a palabras necias, oídos sordos. Si tú mismo al hablar te das cuenta que tus palabras son necias, bueno, pues mejor cállate. En boca cerrada no entran moscas, ¿no? Pero bueno, eso implica en nosotros un análisis. Si nos dejamos llevar por la insensatez, entonces, pues obviamente que vamos a terminar atropellando a los demás, lastimándonos y lastimando a otros. U otros se van a lastimar a ti, entonces hay que hacer un esfuerzo grande de saber utilizar esta capacidad que tenemos de escuchar, de analizar y de hablar. Obviamente que pues en el camino se puede uno equivocar, pues es imposible no equivocarse. Obviamente que es de sabios rectificar, ¿no? Uno se equivoca, pero puedes rectificar. Es de humanos equivocarse, decíamos en otro dicho popular por ahí, y de sabios corregirse. Vamos pues a analizar desde la perspectiva del Evangelio qué dice Jesús al respecto, cómo escuchar, cómo hablar. Vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos en los dichos de los viejitos, que son evangelios chiquitos, o sea, buena noticia, una luz en tu caminar. Estamos de regreso en Reflexiones para la Vida, ya para entrarle a la Biblia. Su servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño. ¿Cómo estás? ¿Has leído alguna vez la Biblia así a profundidad, o aunque sea un versículo cada día? Un versículo es una ventana para poder conocer a Dios poco a poco. El versículo que vamos a estudiar hoy es Lucas 6, versículo 45. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Las palabras se las lleva el viento, dice otro dicho popular por ahí, ¿no? Pero si tú enraizas bien tus palabras, tus pensamientos y tus deseos en tu corazón, para el pueblo judío el corazón era como para los griegos el concepto del alma, o para nosotros lo pudiéramos decir el todo, lo que tú eres. La boca habla de lo que tú eres, de tu identidad, de tu autenticidad, de tu coherencia. El apóstol Santiago decía, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo con mis obras te demuestro la fe que tengo. Claro que también las obras sin sentido, como decíamos hace ratito, pues no tiene ningún sentido, valga la redundancia. El hombre moderno vive atrapado en un sinsentido. Andamos como zombies, con el celular o con el pensamiento ido, con acciones sin sentido. Solamente te levantas. Algunos se levantan solamente porque pues los levanta el día, y si no, quisieran seguir durmiendo. Jesucristo nos invita a que el hablar esté y sea coincidente con el actuar. Y que cuando hables, pues revises tu corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, dirá Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los limpios de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. En las bienaventuranzas, y el Papa nos recuerda las bienaventuranzas que dice Jesús a propósito de la dicha de vivir, la alegría de vivir, el gozo de ser y estar en algún lugar. No importa que no tengas ciertas cosas que el mundo consumista te ofrece, no, no. De hecho, entre más austero vivas, mejor, porque luego se te complica la vida. La boca habla de lo que está lleno el corazón, entonces, ¿de qué cosa está lleno tu corazón? De odio, rabia, rencor, resentimiento, avaricia. Son 7 pecados capitales: soberbia, orgullo, vanidad, lujuria.
El egoísmo nos puede atrapar en un sinfín de cosas, ¿no? La avaricia, la ira, la pereza, la gula, la embriaguez. Y es una cadenita que después tu vida se puede convertir pues en un infierno. Y luego los que vivan alrededor de ti van a sufrir porque es verdad que nada más hay una vida. Y si tú como persona y como miembro de una comunidad, porque esa es la otra parte, ojalá viviera solo y pues si sufres tú, pues nada más sufres tú, ¿no? Porque luego hay personas que dicen, es mi vida y qué, pues sí, ojalá viviera solo y pues como dicen en mi rancho, si quieres hacer de tu vida un papalote, pues nada más que los papalotes también vuelan, pero caen en picado. Pero aquí el asunto es que estamos en relación con los demás. El Papa Francisco en la jornada para las comunicaciones, la Jornada Mundial para las Comunicaciones en este año nos dice que pues tenemos que fundar nuestra persona en la comunicación, en la interacción con los demás, con la comunidad. Claro, partes de un punto. Yo como persona, o sea, no soy un objeto, el otro tampoco, no soy un instrumento, no soy basura. Soy un instrumento de Dios que me traslada a otra dimensión. Aparte de lo humano, puedo ser divino. Y en esa medida voy creciendo espiritualmente y me regalo a mí mismo y a los demás, creando un entorno agradable para mí y para los otros, de tal manera que eso me lleve a tener sentido en lo que hago, en lo que digo, en lo que a veces hasta en las pruebas y los sufrimientos. Mi vida tiene que tener sentido ahí. Ahora sí, como dice otro dicho, tienes que hacer algo que valga la pena. Te tienes que regalar como Cristo nos enseñó en la cruz. El sufrimiento para el cristiano no es algo que uno busque en sí mismo, no, pero lo tienes que enfrentar y darle sentido a lo que haces. El hombre moderno puede caer en la trampa de cuando encuentre sufrimiento, pues querer cubrirlo con droga, alcohol o con el suicidio, y ese es el problema del que le pierde sentido a la vida. Habrá momentos en los cuales tendrás que sufrir, llorar, pero también se puede reír una vez superada la prueba, como Cristo que padeció, murió y resucitó, y resucita, y esa es la parte de la fe que nos enseña el cristianismo. Resucita después de haber pasado la prueba. En el libro del Apocalipsis, San Juan tiene una visión. Ve a aquellos que perseveraron en la persecución. Lo que dices, lo que piensas, lo que deseas, lo que haces, cómo vives, ¿tiene sentido? Obviamente que pues cada uno, de acuerdo a sus ideologías, cada cabeza es un mundo, tendrá que revisar y conforme a lo que tú veas, escuches, si te sirve, dice Jesús, el reino de los cielos es como un tesoro. El que lo encuentra va y vende todo lo que tiene y adquiere el nuevo tesoro. Se adhiere a esa nueva forma de pensar. El cristianismo en sí misma no es una religión, es una forma de vivir. Se tuvo que organizar con reglas y demás por cuestiones humanas, ¿no? Porque si no, esto se dispersaría. Pero Jesús nos enseña una forma de vivir diferente, un estilo de pensar, hablar, actuar. Yo te invito a que lo que pienses, lo que desees, lo que digas, lo que hagas, coincida con aquello que Dios, pregúntale a Dios, ¿qué pensó cuando te pensó? Que lo que digas, lo que hagas, coincida con lo que Dios pensó cuando te hizo. En un momento de reflexión, pregúntale a Dios, ¿qué pensaste cuando me pensaste a mí? ¿Cuál es mi origen, mi destino? Pues dice San Pablo, venimos de Dios y a Dios vamos a volver. Entonces vamos como peregrinos de retorno al paraíso y esta es nuestra alegría. Pido a Dios que te bendiga y que le encuentres sentido a tu vida, a tu trabajo, a tu ser esposo, esposa, a tu ser estudiante, a todo lo que cada uno está realizando. Que la Virgen María te proteja. Vamos a una pausa y luego regresamos aquí en los dichos de los viejitos, que son evangelios chiquitos, y con un versículo de la Biblia, pues aún más podemos continuar. Continuamos después de esta pausa.
Regresamos con la oportunidad que usted nos da de escucharnos y de vernos. Gracias por su paciencia. Dios te bendiga y te ayude en tu proyecto de vida, que tenga sentido lo que haces, que vivas alegre, que vivas feliz para que puedas dar el paso que sigue y un día pues podamos ver a Dios. Su servidor y amigo Padre Chuy aquí de regreso en Reflexiones para la Vida. Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen nada, dijo Demóstenes, un filósofo griego. Las palabras son como las hojas, cuando abundan, poco fruto hay en ellas, dice Alexander Pope. Y así podemos seguir citando a tantas personas que nos dicen que si las palabras no están enraizadas en la realidad, pues a palabras necias, oídos sordos, decíamos en nuestro dicho de esta ocasión. Pero cuando hay palabras sabias, siéntate a oírlas. Este mundo moderno, la era cibernética en estos últimos 20 años nos ha sobresaturado con mucha información, con muchas palabras, es más, hasta noticias que no son verdad. El asunto es confundir a las personas. Por eso el Papa Francisco nos invita en la Jornada Mundial de las Comunicaciones para este 2019, que se va a celebrar en la primera semana de junio. Nos invita a que nosotros seamos capaces de darle sentido a lo que decimos, a lo que hacemos, y que las redes sociales, que el internet, que la interacción familiar y especialmente los instrumentos de comunicación nos ayuden a que la comunicación con las personas sea consentido. Que lo que digas sea consentido, porque si lo que hablas son puras hojas, puras palabras secas, decía Miguel Cervantes de Saavedra, lo que se sabe sentir, se sabe decir. Cuando uno está convencido, cuando amas lo que dices, cuando lo que piensas, lo que dices, lo vives y eres coherente, entonces tu vida, tus palabras tienen sentido y le van a dar sentido a los demás. Decía Séneca que lo que has de decir antes a otro, te lo tienes que decir a ti mismo para ver si lo que vas a decir es correcto. Montesquieu, allá en Francia, decía que lo que falta a los oradores en profundidad se les da en longitud. De repente hablan y hablan y hablan y hablan y no tiene sentido su decir. Jorge Luis Borges decía que lo que decimos no siempre se parece a nosotros. A veces hay incoherencia. Claro que, obviamente, nosotros los seres humanos tenemos que ir creciendo también. A veces el escucharnos, en la terapia espejo, los psicólogos ponen al paciente frente a un espejo para que grite, para que hable, para que se oiga. Cuando tú le cuentas tus problemas a alguna persona o tus ideas, el simple hecho de hablar al otro te tiene que ayudar a pensar y analizarte. Claro, si sigues hablando como perico y no analizas lo que dices, pues vas a terminar siendo eso, un perico. Tienes que escucharte. Lo más difícil en este mundo es poder decir y pensar lo que todos dicen sin pensar, decía Alain. Entonces tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que hacer discernimiento. Tagore decía que las palabras van al corazón cuando han salido del corazón. Cuando uno habla por hablar, bueno, pues tantos hablan ahorita, hay tantas producciones de videos en YouTube y esta es una de tantas. Hay tantos que hablan en las redes sociales, pero el Papa nos invita a que vayamos creando. De hecho, la comunicación alternativa requiere que tú vayas creando tu propio entorno de comunicación. No puedes hablarle a millones, pero sí háblale a esas 3, 4 personas y cuando hables, pues tienes que hablar con sentido. Lo que digas le tiene que dar sentido al otro. Lo que escuchas también a ti te tiene que ayudar pues a darle sentido a tu vida. Puede ser que algo de lo que escuchas te sirva, puede ser que algo de lo que digas, pues ya estás lleno del amor de Dios, como los apóstoles, cuando Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, mi paz les dejo, mi paz les doy en el Evangelio de San Juan. Jesús los manda, ahora sí vayan por el mundo y anuncien la buena nueva, pero primero te tienes que llenar. Entonces, tus palabras le pueden dar sentido a los demás. Por eso no digas, ya mejor no hablo, ¿para qué hablo? Las palabras son una medicina para el alma del que sufre, dice Esquilo. Entonces no podemos, dirá San Pablo en otro texto, ay de mí si no evangelizo, no podemos callar, dirán
algunos revolucionarios. No podemos callar frente a la injusticia, pero también tú cuando hables no cometas la misma injusticia o peor. Cuando algunos llegan al poder son iguales o peores, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al mundo que a veces se equivoca en el hablar? ¿Qué le pasa al mundo que a veces se equivoca en el callar? A veces tendremos que callar, ¿no? Para salvar una situación. A veces tenemos que hablar para poder salvar una situación. ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo hay que callar? Bueno, pues a palabras necias, oídos sordos. Y en boca cerrada no entran moscas, dice el dicho popular. Pero claro, cuando hables, como dice Jesús, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Es verdad que también en el camino se equivoca uno, decíamos, pero pues te puedes corregir, se puede decir, perdón, perdón, me equivoqué, corrijo, más vale, como decíamos en otra ocasión, un dicho popular, corregir a tiempo que corregir tarde. Es mejor irse a tiempo y bien o quedarse mal. Pido a Dios que te bendiga y te ayude y te conceda la capacidad de pensar, analizar, hablar y actuar de manera coherente, que tu vida tenga sentido con un proyecto de vida, que tu vida tenga sentido con lo que dices y con lo que haces. Te invito a leer un libro que se llama Aplícate a la vida, de unas psicólogas, son coautoras, María Elena es una de ellas, de editorial PPC, lo puedes encontrar en el internet. Adquiérelo, te va a ayudar a armar bien tu proyecto de vida para que tenga sentido y vivas de manera resiliente. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de enfrentar la adversidad con creatividad y el éxito con equilibrio, porque no siempre nos va a ir bien, pero no siempre nos va a ir mal y con ayuda de Dios podemos salir adelante. Ánimo pues en tu proyecto de vida, que puedas tener ya no solamente éxito, sino que llegues a ser santo, como dice Jesús, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Poco a poco vamos creciendo, poco a poco se llega lejos. Estamos aquí de regreso ya para despedirnos de este programa. Gracias por tu atención. Qué bueno que nos dejaste entrar en tu corazón. Espero que estas palabras te hayan servido. Nosotros aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Faltaba más. ¿Quiénes somos nosotros? Solamente queremos compartir contigo una reflexión, un dicho popular, un versículo de la Biblia y lo demás, pues que salgas adelante con la ayuda de Dios, por supuesto. Gracias, tu servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño, y todo el equipo de comunicación de la diócesis de Tehuantepec. Hasta la próxima.